A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Ecuador vive momentos de conmoción sin precedentes en la historia reciente y una situación muy peligrosa que se debe enfrentar con mano dura antes que sea muy tarde. Bienvenidos a esta nueva edición de Destino Libertad. Los últimos acontecimientos en la frontera norte que costaron la vida de 4 valientes soldados de infantería de Marina deben ponernos a reflexionar y a unirnos a los ecuatorianos en un solo puño y para evitar que estos hechos violentos sigan ocurriendo y sigan ocurriendo más pérdidas humanas. Para analizar este tema, las causas y los posibles desenlaces de toda esta situación grave que vive el Ecuador, hemos invitado al general del Ejército José Luis Castillo Egues, magíster en Seguridad y Desarrollo por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, docente y colaborador de varias publicaciones en la revista del Ejército. General, bienvenido a nuestro programa, gracias por acompañarnos. Gracias, Cristina, buenas tardes, un saludo a todos los televidentes. Un poco para poner en contexto, son varios atentados en pocos meses que creo que al inicio no prendieron las alarmas necesarias hasta que hemos llegado a esta circunstancia penosa de perder la vida, de que se ha perdido la vida de 4 valientes soldados, como lo dije, en una especie de emboscada por grupos guerrilleros, insurgentes, confluyen delitos conexos, narcotráfico, etc. Hablábamos un poco, general, del contexto del conflicto colombiano que lleva más de 50 años, un proceso de paz y se supone un proceso de desmovilización, pero en el que no todos participan. ¿Qué está pasando en la frontera norte? ¿Cuáles son los riesgos a los que se ve abocado nuestro país? Sí, Cristina, como usted dice, creo que es conveniente rápidamente contextualizar el tema porque esto se da como resultado de análisis anteriores. Ya se tenía previsto que este tipo de escenarios iban a desembocar de esta manera y estamos viviendo justamente el escenario pesimista. ¿Cuál era el escenario pesimista? De que no todos los grupos insurgentes que pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, hayan plegado a la desmovilización. Algunos son disidentes, no plegaron, continúan en el negocio del narcotráfico y iban a tener efectos en nuestra frontera. Entonces, este escenario se está cumpliendo con la gravedad de que cuando estaban bajo el paraguas o bajo el secretariado de las FARC, estos grupos delincuenciales estaban con cierto control de parte de estos guerrilleros, es decir, tenían algo de disciplina, tenían protocolos que seguir, tenían como medidas no enfrentarse a las Fuerzas Armadas ecuatorianas porque ellos estaban ya librando su propia guerra, ¿no? Entonces no tenían que abrir otro frente. Pero en el momento que se desmovilizaron las FARC, dejaron cierto territorio, ahí quedaron justamente quienes no plegaron al proceso y que les conviene mantenerse en el negocio del narcotráfico. Entonces la gravedad del tema es que esta gente no tiene control y están actuando en forma autónoma, están disputando cierto territorio de la frontera y lógicamente con los efectos que tenemos. ¿Esto se podría interpretar como una amenaza de parte de estas guerrillas a nuestro territorio, a nuestras Fuerzas Armadas, una amenaza a la seguridad de los ciudadanos? ¿Podríamos interpretar que esto va a continuar? Porque recordemos que lo primero fue esa detonación, esa explosión en un cuartel policial en San Lorenzo, hasta que hemos llegado a esta circunstancia. ¿Estamos en peligro, general? ¿Qué acciones debió primero tomar el gobierno nacional, quizá conjuntamente con el colombiano, para evitar que esto ocurra? Y bueno, ya luego hablaremos del futuro y los siguientes escenarios. Totalmente. Este es un conflicto desde el punto de vista del derecho internacional, de los conflictos armados, es un conflicto interno de Colombia, internacionalizado que se llama, es decir, se desbordó. De Colombia se desbordó al Ecuador.
Entonces, lógicamente, la amenaza es transnacional. El narcotráfico es una amenaza transnacional. Y al ser una amenaza transnacional, está afectando tanto al país de Colombia como al Ecuador, y constituye desde luego una amenaza primero para la seguridad del Estado, su soberanía nacional, su integridad y lógicamente para la seguridad ciudadana, porque no solo es el tema del narcotráfico, narcoterrorismo, narcoguerrilla, hay varios términos que se agrupan aquí, sino los delitos conexos que vienen. Lo que estamos viendo son actos terroristas con la finalidad de intimidar a los ciudadanos, a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales. Entonces, también se dan el tráfico... Es como decir, no nos toquen. Es como que exactamente, es decir, estos delitos conexos, el Ecuador los vaya a permitir que continúen. Al puro estilo de los narcotraficantes. Estamos viendo lo que pasa en México, los atentados terroristas, lo que hacía Pablo Escobar en la época de los carteles, que se bajaron un avión, ponían bombas a las fuerzas de seguridad. Esto es propio de los narcos. Los narcotraficantes actúan de esta manera, como les decía, sin control. Les tocaron a ellos sus recursos, se les está cortando sus líneas de comunicaciones, entonces ellos simplemente actúan para amedrentar a los ciudadanos y amedrentar a las fuerzas de seguridad. A eso iba, general, porque el presidente en cadena nacional dijo, los estamos golpeando, supongo que por los recientes decomisos de droga, no lo sé, no sé exactamente qué quiere decir el presidente con los estamos golpeando y por eso nos están atacando. Ahora, primer comentario. Luego, ¿estamos preparados? ¿Está preparada las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional para enfrentar una amenaza de esta naturaleza? Antes del último tema, sí, a ver, si analizamos los índices de las capturas de narcóticos, de sustancias prohibidas, de todos estos temas y droga especialmente, el Ecuador el año 2016 capturó 110 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. Es algo realmente escalofriante. Y el 2017 se cerró con 98 toneladas. 98 toneladas es una cantidad sumamente grande. Entonces se ha incrementado. Hay que desde luego reconocer el trabajo de la policía antinarcóticos, es muy bueno, inteligencia policial, que ha logrado realizar estos decomisos, considerando que solamente, de acuerdo a las estadísticas, se decomisa el 10%, el 90% está circulando. Esas son las estadísticas. Es decir, imagínense si esto es el 10%, esta cifra. Es del 10%. Pero este 10% ya es significativo, más la presencia militar, presencia policial en la frontera, que está realizando continuos patrullajes, tanto por los ríos, por el mar. La Marina últimamente ha realizado importantes decomisos de alcaloides de droga en el mar. Entonces, esto ya les comenzó a afectar, lógicamente, a la economía de estos carteles, considerando que, no habíamos hablado, que aquí está la presencia de carteles de México. Hay una triangulación, México, Colombia, Ecuador y desde ahí hacia los Estados Unidos, Europa. De acuerdo a la Procuraduría General de la República de Colombia, ellos elaboraron un informe en el cual ya establecen, ya nos alertaron el año pasado, el cártel de Sinaloa, los Zetas, la familia michoacana, el cártel del Golfo, tienen relación directa con los cárteles de Colombia y operan en territorio ecuatoriano. ¿En qué momento nuestro país se convirtió en un país de tránsito, podríamos decir, porque país productor no podremos asegurarlo, pero ¿qué ocurrió al respecto, general? Y se lo digo en función también de que hay una crítica muy recurrente de ataque al correísmo, ¿verdad? De culpar al correísmo de lo que está pasando, en función de que él se empeñó, siempre Correa se empeñó en desmantelar a las Fuerzas Armadas, en minar la capacidad operativa. ¿Es quizá esto uno de los motivos o es parte de las circunstancias que nos ha llevado a esta situación? Bueno, recordemos que el año pasado, y cuando estaba en funciones en ese entonces el ministro Serrano, y se hablaba de la presencia de los carteles, él siempre negó que existían presencia de carteles, no carteles ecuatorianos, pero sí la presencia de los carteles extranjeros, tanto colombianos
cuanto mexicanos. Entonces era desconocer la realidad. ¿Y por qué se desconocía la realidad? Porque lógicamente la inteligencia nacional, como ahora se está descubriendo, estaba volcada a hacer inteligencia política. Sí, eso iba sí, estaba haciendo inteligencia política, estaba persiguiendo a los opositores, estaba infiltrándose en los correos de los ciudadanos y se gastando habla de 60 millones de dólares solo el año pasado. Millones, ellos se dice que gastaron 300 millones de dólares. En total, sí. En total, 300 millones de dólares. En equipos y todo. Si ese esfuerzo de inteligencia hubiese estado volcado para lo que realmente debe estar la inteligencia nacional, que es identificar las amenazas para la seguridad interna y externa del Estado, identificar las amenazas para los ciudadanos y proponer las soluciones para que los organismos en cada uno de sus niveles busquen las soluciones y neutralicen esas amenazas. Eso no sucedió y justamente ahora nos estamos dando cuenta que estamos nosotros, los ciudadanos, estamos pagando el precio de no haber tenido una inteligencia que debía haber identificado lo que ya nos alertó la Procuraduría General de la República de Colombia, la presencia de los carteles. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus cabecillas? ¿Su modus operandi? ¿Sus corredores de movilidad? Entonces, prácticamente estas tareas las ha estado cumpliendo las Fuerzas Armadas y la policía porque están en la zona. Entonces ellos se convierten en agentes de información, agentes de inteligencia y en operadores realizar las operaciones militares. Entonces, ese es el primer tema, el descuido y la negligencia de la inteligencia nacional que no logró identificar, porque este rato les escuchamos a las autoridades culparle de todo al Guacho y hablamos del Guacho y el Guacho es el responsable de todo esto y realmente es un problema político, es un problema social, es un problema de seguridad, es un problema de defensa. Sí, pero antes de pasar al tema de la capacidad operativa, volvamos al tema de los servicios de inteligencia. Comparto con usted, se dedicaron no a proteger la seguridad nacional, sino a espiar, a violar la intimidad de los ciudadanos. Pero ¿cómo operan los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de la Policía Nacional? El sistema de inteligencia nacional está compuesto por varios subsistemas. Entonces, inclusive la inteligencia que se hace fuera del país a través de nuestros diplomáticos, que es obtener información, es legítimo proporcionar esta información. Bueno, luego tenemos la inteligencia nacional propiamente dicha, que es el paraguas, la Secretaría de Inteligencia, y tiene el subsistema de inteligencia militar, el subsistema de inteligencia policial, ¿no es cierto? Esos son los que debían alertar a la inteligencia nacional de lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿están, como usted dice, con la capacidad operativa para hacerlo o falta recursos, ha faltado, no lo sé? Los servicios de inteligencia, especialmente Fuerzas Armadas, fueron totalmente reducidos. Prácticamente los recursos los manejó íntegramente la Secretaría Nacional de Inteligencia. Ingentes recursos, y a las Fuerzas Armadas se las minimizó al máximo. Entonces, las Fuerzas Armadas, lógicamente, están funcionando sus servicios, pero con demasiadas limitaciones en capacitación, en equipos. Yo le hablo de la tecnología, porque finalmente ustedes resguardan nuestras fronteras, y estos delitos transnacionales, al final del día, se cometen en las fronteras. Por supuesto, en el territorio nacional, en distintas circunstancias, pero por las fronteras transitan. O sea, si hablamos de tema de narcotráfico, trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, es por las fronteras. Entonces, me parece una irresponsabilidad bárbara, un gobierno que tuvo tanto dinero, hablo del gobierno del expresidente Correa, que haya reducido los recursos para el tema de servicios de inteligencia de quienes realmente están preparados para hacerlo y no para espiar, como en este caso son las Fuerzas Armadas y no la SENAIN, y por otro lado el tema de la capacidad operativa, tecnologías, radares, etcétera. Bien, van de la mano, ¿no es cierto? Los medios de alerta temprana deben tener las Fuerzas Armadas, las tres fuerzas, debe tener la policía. Es decir, el control del espacio aéreo, el control del espacio fluvial y acuático y el espacio terrestre. Eso, lógicamente, deben tener los medios. Se le ha escuchado al ministro de Defensa decir que se está solucionando el tema de los radares, pero vemos que continúan estrellándose avionetas. Hemos visto varias avionetas justamente de México, mexicanas, que se han estrellado con cargamentos de dinero que venían a pagar y llevarse la droga, porque ese es más o menos el modus operandi. Y general, el artefacto que pusieron en esta emboscada, nuestros soldados que cayeron en esta emboscada, es no lo sé exactamente, las características técnicas del mismo,
se presume de dónde es el origen, o sea, realmente, porque el presidente cuando hace una acusación, pero como muy vaga, habla de grupos, pero no se identifica si esto puede ser grupos insurgentes o grupos de disidentes de la FARC, o hablamos del tema de narco, o es todo una sola, pero quizá por las características de la bomba que explotó, ¿de dónde podríamos presumir que viene este ataque ya directamente? Y de los otros, además. Bien, sí, hay varios grupos que están operando justo en la frontera con Ecuador, al otro lado de Esmeraldas, es del departamento de Nariño. Ahí tenemos, cerca del mar está el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que ellos están operando. Igual tienen plantaciones, están dedicados al negocio del narcotráfico. Está el Clan del Golfo, que tiene directa relación con los carteles de México. Están las Guerrillas Unidas del Pacífico, está el Frente Oliver Sinistierra. ¿Quiénes son estas personas? Delincuentes, o estos grupos son delincuenciales que ya estaban operando, y también están los disidentes. Ahora, todos estos están siendo afectados por el control de las Fuerzas Armadas y la policía, han sido afectados, y lógicamente se presume que el más afectado es justamente el grupo liderado por este ecuatoriano Arizala, alias Guacho, que tanto se lo nombra así. En realidad es uno de los jefes de esta guerrilla, pero hay otros más, y lógicamente ellos son los autores. Al ser disidentes de las FARC, ellos, lo declaraba mismo este sujeto, ellos son expertos en explosivos, realizan mantenimiento de las armas, con eso realizaban los atentados en Colombia. Entonces son explosivos realizados de manera casera, utilizando varios componentes químicos. Lo que hicieron, de lo que se sabe en este momento, la hipótesis más adecuada es que colocaron este artefacto explosivo en la vía esperando que pase la patrulla militar, y la hicieron detonar. La hicieron detonar. Hay varios mecanismos, puede ser a control remoto mediante un teléfono celular, o puede ser mediante un alambre, como fue el atentado con la policía. Entonces, mediante un alambre le dan una descarga de energía y explota. Entonces, lo grave de este tema es que estos grupos perdieron realmente el respeto a las autoridades, al Estado ecuatoriano, y se permiten realizar un atentado de esta magnitud, que nos ha causado ya 4 bajas de soldados. Sí. Acaba de fallecer. Falleció el día de hoy nuestro soldado, que estaba con amputadas sus extremidades. Entonces, la situación es totalmente grave, ¿Qué tenemos que hacer ahora mismo? Porque hemos hablado de la unión, ¿verdad? En estos momentos de conflicto, de amenaza. El presidente ha anunciado que los encontrará, que serán castigados, que esto no quedará en la impunidad. Se habla también, pues, de una reunión y de acciones conjuntas con Colombia. Finalmente también ya hablamos del contexto, pero a su entender, y usted me hablaba también de formar un comité. ¿Cuáles deberían ser esas acciones urgentes, estratégicas, de inteligencia, por cierto, también que se tendrían que desplegar, pero las más urgentes que el gobierno nacional tiene que hacer en estos momentos para evitar que un nuevo atentado ocurra en el Ecuador, otra desgracia de esta naturaleza, y por supuesto también para encontrar y castigar a quienes han causado este dolor a toda nuestra patria? Bien, está en ejecución el estado de excepción en los 2 cantones más afectados, de Loya Alfaro y San Lorenzo. Lógicamente el presidente pedirá una extensión de ese estado de excepción a la Asamblea, está por terminar, estuvo por 60 días, y bueno, tenemos el marco jurídico, pero falta una autoridad. Ya se designó allá un mando único de Policía y Fuerzas Armadas, no es la respuesta ni de Fuerzas Armadas, no es la respuesta militar ni policial, se necesita la respuesta del Estado. Tiene que haber una autoridad política de nivel ministro o subsecretario allá en la frontera norte, liderando la respuesta inmediata, que viene a ser un plan de contención, porque esta es una crisis que hay que contenerla inmediatamente. Esto es una crisis de seguridad y defensa. Una crisis, lo primero que hay que hacer es el plan de contención, para evitar, como usted dice, que vuelvan a suceder estos hechos. Entonces necesitamos una autoridad política, y que se instale inmediatamente un comité en la frontera interagencial, interinstitucional. Ya dijo el presidente que van varios ministerios. ¿Quién va a liderar eso? La autoridad política designada en la ampliación del estado de excepción, en el decreto ejecutivo. Tiene que ser una persona experta en seguridad, porque con todo el respeto de algunas autoridades,
no estaría tan segura que sean expertos en esta clase de crisis y de estrategias. Sí, a ver, entonces necesitamos lógicamente la presencia de el componente de Fuerzas Armadas, de policía, pero se necesita también migración por parte de Relaciones Exteriores, vamos a ver por qué. Necesitamos el servicio de vigilancia aduanera, necesitamos los fiscales de diferentes áreas, fiscales antinarcóticos, diferentes fiscales. El servicio de rentas internas para el tema de los negocios legales o ilegales que hay en la frontera norte, es decir, varios componentes del Estado inmediatamente instalados en este comité y no desde Quito. No vamos a solucionar el tema desde acá, tiene que trasladarse a la frontera, inmediatamente a solucionar en la frontera norte. Esas serían las medidas inmediatas. Estaríamos hablando de toda la frontera norte, no únicamente Esmeraldas. De toda la frontera norte, pero este rato la incidencia está volcada hacia el área de Esmeraldas, porque ahí están las plantaciones, está el tráfico, están sacando pero por ahí. ¿Pero qué podríamos pensar, por ejemplo, de Carchi y las provincias amazónicas? También, es decir, a ver, tenemos una política de defensa, mal o bien está en vigencia la agenda de la defensa nacional que regía hasta el 2017, todavía no ha salido la nueva, es decir, tenemos algo de la política de defensa, esa hay que operacionalizarla para la frontera norte, es decir, bajarla del nivel político al nivel estratégico, y el nivel estratégico ya son planes. ¿Quién va a hacer estos planes? Este comité tiene que hacer inmediatamente un plan de contingencia o un plan de contención, como se le quiera llamar, para solucionar este problema, pero como les repito, con la respuesta de todos los organismos del Estado, incluido Fuerzas Armadas y Policía. Y algo que se trató de hacer, yo serví en la frontera norte a la final 5 años y medio aproximadamente, y ya habíamos tenido una idea. Se necesita hacer un barrido general de la frontera norte para determinar dos cosas. Algo que ya se salió a la idea y que lo estaba hasta cierto punto realizando la ministra de Relaciones Exteriores, pero por iniciativa de Colombia. Los colombianos nos dijeron, su frontera está plagada de propiedades de las FARC, y así es. Los colombianos, las FARC compraron propiedades a lo largo de la frontera norte. Haciendas, fincas, viviendas están plagadas. ¿Y a quiénes pusieron ahí? A ecuatorianos o a colombianos, que se llaman milicianos. Los milicianos son aquellos que no están combatiendo, no están operando, están ahí para ayudar en logística, en inteligencia, en seguridad, en abastecimientos, en curar a los heridos, en dar información. Esos milicianos están regados a lo largo de la frontera. Y hay que considerar que de acuerdo a la ley, el decreto 433, que es el que determina las áreas reservadas en las dos fronteras, eso impide que haya ciudadanos extranjeros que tengan propiedades en la frontera norte hasta 20 kilómetros y da potestad a las fuerzas de seguridad para hacer ese control. Entonces hay que levantar un censo para determinar quiénes son los que están viviendo en la frontera norte, claro. A lo largo de toda la frontera, porque también con la figura de los refugiados hay muchos milicianos ilegales que están asentados ahí. Y luego el control también a los que van ingresando y saliendo, porque únicamente se necesita la cédula para ingresar al Recuerde Ecuador. Que teníamos libre acceso al país y luego recién cuando vimos que se nos estaba desbordando el tema de seguridad, comenzamos a solicitar el pasado judicial, o sea, acá entraban... Están asentados guerrilleros de las FARC en la frontera norte, con la figura de refugiados, como acaba de decir. Entonces, un censo inmediato de la frontera norte para determinar quiénes son los que están asentados ahí, si tienen o no pasado judicial. Para eso vamos a hablar del tema de la Convifron, que nos permite intercambiar inmediatamente la información con Colombia y luego determinar los asentamientos colombianos y propiedades en nuestra frontera, que no puede suceder eso tienen que volver al Estado ecuatoriano. Y a propósito de la autoridad política que usted dice, sin duda tiene que ser alguien con conocimiento de estrategia militar y de todos estos temas de seguridad que estamos planteando, porque un político, por más experiencia que pueda tener, son temas realmente delicados, extremos, que corre peligro la vida de los ciudadanos. El presidente tiene la capacidad de designar esa autoridad. Él puede designar a un experto, como usted dice, y nombrarle como autoridad en este comité para solucionar esta crisis. Sí, luego, general, ya como nos queda poco tiempo, hemos abordado pues diversas acciones que el gobierno tiene que adoptar inmediatamente con el afán de la seguridad ciudadana. ¿Qué hay de los pobladores de las zonas fronterizas? Sin duda deben estar muy asustados.
También hoy conversábamos en la Asamblea Nacional con quienes son representantes de las provincias, el abandono del Estado que hay en muchos sentidos, quizá también entre las acciones que tenga que adoptar, como usted dice, presencia fiscal, el servicio aduanero, SRI, bueno, Fuerzas Armadas, etcétera, este comité que tenga que trasladarse. Yo también quizá, y no sé qué opina usted, el tema de Ministerio de Educación, de Salud, porque estamos hablando también del bienestar de los pobladores de la zona, que se encuentran abandonados en estos momentos, y además de abandonados, con terror, preocupados, corre peligro su vida, la de su familia, sus propiedades, etcétera. Totalmente. Esta respuesta del Estado tiene que ser integral, Cristina, integral, y ustedes como asambleístas deben exigir que se haga realmente algo de lo que ya se intentó con el Plan Ecuador. El Plan Ecuador, al inicio del gobierno de Correa, era una respuesta al Plan Colombia. Fracasó porque no estuvo bien estructurado, no se involucró a todas las instituciones, pero la idea era buena, es decir, el poder del Estado volcado hacia la frontera, que es una frontera vulnerable, nuestros ciudadanos carecen de trabajo, les falta educación, entonces hay que crear esas fuentes de trabajo para que los ecuatorianos no tengan que ir de raspachines, es decir, a raspar coca al otro lado de la frontera, que les pagan bien, sino que tengan su propia fuente de ingresos. El comercio a través de los pasos legales, fomentar el comercio, la educación, el control, apoyar a estos ciudadanos, es decir, es un problema social grave de nuestros ciudadanos que viven en la frontera. Entonces hay que darle la respuesta adecuada de esa manera. Sí, general, quiero agradecerle por acompañarnos en este programa, que no sea la última vez. A ustedes también por acompañarnos en sus hogares. Hemos analizado la crisis que vive actualmente la frontera norte, las acciones urgentes que el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional tiene que adoptar con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y la paz social, de la que siempre pues nuestro país se ha apreciado, de ser un país de paz. ¿En qué momento esto se desbordó? Acciones urgentes. Sus comentarios pueden escribirnos a las páginas que salen aquí abajo, y nuevamente desde este espacio extendemos nuestras condolencias a los familiares de todos los valientes soldados caídos en esta lamentable tragedia que ha sufrido el Ecuador. Soy Cristina Reyes, esto es Destino Libertad, será hasta la próxima ocasión. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad,